Buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a esta Semana del Perdón. Mi nombre es Nancy Zuluaga, les habla desde la ciudad de Medellín. Hoy me acompañan en el soporte técnico Oscar Vargas desde Medellín y María Lucero desde la ciudad de Cali. Vamos a dar comienzo a este momento, a este instante, y nos vamos a disponer con una oración. Todas nuestras ilusiones, Padre, y ayuda a reconocer nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede filtrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. Tu micrófono, Lucerito. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos aceptar y recibir únicamente lo que tú nos das y lo que nos has dado. Y aceptar eso y solo eso en las mentes que tú creaste y que amas como una. Amén. Amén. A continuación veremos un corto video testimonial de la Semana del Perdón. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mari Sáenz, soy de Ecuador y hoy quiero compartir con ustedes un milagro de perdón. Oscar, el video. ¿Qué tal? Les saluda Mari Sáenz, soy de Ecuador y hoy quiero compartir con ustedes un milagro de perdón a través de un curso de milagros, a través del Espíritu Santo.
Hace más o menos unos 12 años, por un esfuerzo físico que hice, me lesioné mi espalda baja. Tenía unos dolores tan fuertes y tan intensos que muchas veces me paralizaba. Fui al médico, al quiropráctico y me aliviaban el dolor, pero era por momentos o por días. Nada más con pisar mal o sentarme de manera incorrecta, el dolor nuevamente regresaba. Por las noches era cuando más se agudizaba. Estaba llorando. Así pasé durante 4 años, hasta que conocí un curso de milagros. Empecé a practicarlo, a entenderlo y comprendí que era yo quien me había originado o creado esa enfermedad. Antes de eso creía que era hereditario, ya que mi madre tuvo 3 operaciones de su columna. Una mañana que me levanté llorando, me senté en mi cama y me rendí. Hablé con el Espíritu Santo y le dije: Espíritu Santo, yo no sé cuándo me creé esta enfermedad. Yo no sé cuándo ni la causa de ella, pero simplemente te la entrego. Ya no necesito más. Ahora comprendo que soy un espíritu y un espíritu no puede enfermar. Ayúdame, sáname, quítame este dolor. Estuve así por un instante de paz y de quietud, que llegó a mí una paz que nunca la había experimentado. Continué mi día a día y en la noche me recosté con menos dolor. Y al otro día que me levanté de mejor manera. Y así pasaron unos días donde cada día era maravilloso. Me levantaba con más entusiasmo. Empecé a caminar más ligero. Después empecé a trotar y a competir, a usar tacos. Realmente sentí el milagro de este perdón, porque había sido yo que tenía una idea equivocada y la sané. Pedimos excusas un momentito por la introducción del video. Ahora damos paso a maestro Jon Mundy, que viene desde Nueva York. Él es doctor en filosofía, es uno de los primeros estudiantes del curso de milagros, quien ha viajado por todo el mundo dando conferencias y enseñando todos los principios del curso. Él ha sido profesor universitario de religión y pues él es el editor también de la revista Miracles Magazine y autor de 9 libros inspiradores, y es un honor para nosotros tenerlo en la Semana del Perdón. Lo acompaña Verónica Mejía desde Miami en la traducción, y les damos un abrazo y la bienvenida para que nos extiendan toda su luz y su amor en esta Semana del Perdón. Gracias, Jon, bienvenidos. All right, Jon, it's all yours. Want to unmute yourself? That would be a good idea. Esa sería una buena idea, quitarme de mute. Gracias por invitarme. The topic for today is forgiveness. Nuestro tema para el día de hoy es el perdón. And I understand you've been studying forgiveness a lot this week. Y entiendo que han estado estudiando el perdón mucho esta semana. So some of this may be repetitious. Así que algo de lo que voy a decir hoy pueda que le suene repetitivo. But it's okay if it's repetitious because it says in the course that this is one of the most difficult concepts in the course to understand. Pero está bien si somos repetitivos porque en el curso dice que este es uno de los temas más difíciles de entender. And that's one of the most difficult concepts in the course to understand because we say that can't be true. I can't let him get by with that.
I can't let this happen without my vengeance, my anger, my putting him in jail, do whatever. Y es uno de los temas más difíciles de entender porque en nuestra mente constantemente estamos con esta conversación de resentimientos en contra de otras personas, de no puedo permitir que esta persona se salga con la suya sin mi venganza, etcétera, etcétera. But let's think about who God is, who Jesus is. The definition that every religion in the world has for God is that God is love. Entonces pensemos por un momento acerca de qué es Dios y de la definición de Jesús que tienen todas las religiones de este mundo. Y todas las religiones del mundo dicen que Dios es amor. So there's another line in the course where it says, God does not condemn. Hay otra línea en el curso donde dice, Dios no condena. How could God condemn? If God condemned, then God would not be God. ¿Cómo Dios podría condenar? Si Dios condenase, no sería Dios. So we say love does not condemn. Entonces decimos, el amor no condena. This doesn't mean that we allow people to do inappropriate things. Esto no significa que permitamos que las personas hagan cosas inapropiadas. So if you're a parent and you have a child and the child misbehaves, entonces si eres un padre y tienes hijos y tu hijo se comporta de manera inadecuada, then you must correct the child. But how do you correct the child with love? Entonces debes corregir a tu hijo, pero ¿cómo lo corriges? Con amor. Certainly we don't use violence, we don't hit the child. We try to explain to the child what the appropriate response would be. Ciertamente no usamos violencia, no le pegamos al niño, pero tratamos de explicarles de una manera amorosa cuál sería la respuesta apropiada. And we show the child that we love the child regardless. Y le mostramos al niño que lo amamos o la amamos independientemente. So God loves us regardless. There's nothing that God cannot forgive. Actually, this is the important point. God does not forgive. I'll explain that more in a second. Y así que Dios nos ama a nosotros incondicionalmente y de hecho Dios no perdona y eso es algo un poco difícil de entender que ahora lo voy a explicar. And the reason that God does not forgive is because God does not condemn. You must have condemnation in order to have forgiveness. Dios no perdona porque Él no condena. Tú tienes que tener condenación para poder perdonar algo y Dios no condena. So if there's no condemnation, there's no reason for forgiveness. Así que si no hay condenación, entonces no hay una razón para perdonar. There's a lot of places in the Course where it says, like what's called the Lord's Prayer from the Course. Hay muchos lugares en el curso, por ejemplo, en el Padre Nuestro. The opening phrase is, forgive us our illusions, Father. La primera línea que le acabamos de decir ahora es, perdónanos nuestras ilusiones, Padre. Well, God doesn't have to be told to forgive us our illusions. That's already happened. A Dios no se le tiene que decir que nos perdona nuestras ilusiones porque eso ya ha ocurrido. So we're really saying that to ourselves. Entonces realmente nos estamos diciendo eso a nosotros mismos. That's really a kind of affirmation which we recognize that God has already forgiven us. Es una manera de nosotros recordarnos a nosotros mismos que Dios ya nos ha perdonado nuestras ilusiones. Nothing has gone wrong except within my mind. Nada malo ha ocurrido excepto dentro de mi propia mente. If I think there's a problem, if I see a problem, I'm the one who's got the problem. Si yo veo un problema, si percibo un problema, yo soy el que tiene el problema. And I have the problem because I see the problem. Y tengo el problema porque lo veo. Remember, a very important section in the course, projection makes perception. Recuerden una parte muy importante del curso y es que la proyección da lugar a la percepción. And let's also kind of begin by talking about another really important sentence in the course. Anger is never justified. Y también comencemos hablando de otra línea que es muy poderosa y muy importante en el curso que dice que la rabia, la ira nunca está justificada. So the word is never, it's not sometimes, it's never justified. La palabra es nunca, no algunas veces. It's never the right response. Nunca es la respuesta correcta. Sometimes if I'm giving a talk maybe to a new group of people and somebody will ask me for a takeaway from the lecture, I'll say, just remember, do not attack.
A veces cuando estoy haciendo reuniones con personas nuevas, me preguntan, bueno, si hubiese algo que nos pudiésemos llevar de esta clase, ¿qué sería? Entonces yo les digo, recuerda que no ataques. So attack is always a mistake, always, always, always a mistake. El ataque siempre, siempre es un error. So why do I do it? Entonces, ¿por qué lo hago? Obviously, I'm not seeing correctly. I'm seeing through my ego rather than seeing things the way God would see them. Obviamente estoy viendo a través de mi ego, no estoy viendo las cosas como Dios las vería, estoy viendo incorrectamente. So we need to stop and recognize that we need to see things a different way. Entonces debemos detenernos y reconocer que necesitamos una nueva manera de ver las cosas. So we have this wonderful example before us, which is namely what happens in the life of Jesus. Tenemos un ejemplo grandísimo delante de nosotros y es lo que ocurrió en la vida de Jesús. So Jesus, as you know, is arrested and tried and crucified. Como ustedes saben, a Jesús lo juzgaron, lo condenaron y lo crucificaron. So this most outrageous thing that one person can do to another person is being done. He's being tortured and killed. Eso es una de las cosas más grandes que alguien le puede hacer a otra persona. Él estaba siendo torturado y matado. And what does he say from the cross? ¿Y qué dice él desde la cruz? Father, forgive them. They know not what they do. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. That's like the prayer before. He's not saying that so God will understand what to do. Y eso es como la oración de la que hablamos ahora. Él no estaba haciendo esto para que Dios entienda qué tiene que hacer. God already knows what to do. Nothing. By nothing, I mean no. There's no condemnation. Y Dios ya sabe qué hacer. Nada. Y al decir nada, quiero decir no condenación. So then again, there's no reason for forgiveness. Entonces, de nuevo, no hay una razón para el perdón. Jesus, in the Course, talks about his going to the cross as a radical example. Jesús habla acerca del hecho de él haber ido a la cruz como un ejemplo radical. So here's this most radical example. And he's really saying, if I can go to the cross and not seeing it as persecution, Y es un ejemplo radical porque él está aquí diciéndonos, mira, si yo pude ir a la cruz y ver esto sin una... can you not see smaller things that happen to you and understand that's not persecution either? Sí, si Jesús pudo haber ido a la cruz y ver eso sin una perspectiva de que esto fue una persecución, sin que haya sido, sin verlo como un ataque, entonces nosotros podemos ver cosas mucho más pequeñas sin esa misma perspectiva. So let's say that something rather small and kind of insignificant happens to you. Digamos que algo pequeño o insignificante te ha sucedido a ti. Let's say that somebody says you're a stupid idiot. Digamos que alguien dice que eres un estúpido idiota. Why would that upset you? ¿Por qué eso te enfadaría? Is there some truth in that? ¿Hay algo de verdad en eso? Why you latch onto it? If you think there's some truth in it, you might get upset. ¿Por qué te aferras a eso? Porque piensas que sí, que tal vez hay algo de verdad en eso. But if you know the truth about who you are, Pero si sabes la verdad acerca de lo que eres then you recognize this other person is just making a mistake. y simplemente te das cuenta de que la otra persona está haciendo un error, It's just their projection and it's not true. es su proyección y no es verdad. Then why would I want to get hooked onto that? Entonces, ¿por qué me engancharía con esa idea? Why would I want to make an illusion real? ¿Por qué haría de una ilusión algo real? That's what the Course is saying we do all the time. We make illusions real. Eso es lo que el curso dice que hacemos todo el tiempo, hacemos las ilusiones reales. That's how we're creating this insane world. Y así estamos creando este mundo demente. And it is an insane world. Y es un mundo demente. The other day I was giving a lecture someplace. El otro día estaba haciendo una charla en un lugar And I started by saying, if you have a body, you have an ego. y comencé diciendo, si tú tienes un cuerpo, tienes un ego. If you have an ego, you're insane. Y si tienes un ego, eres demente. Because the ego is insane. Porque el ego es demente.
From that standpoint, we're all insane. Desde ese punto de vista, todos estamos dementes. So what we have to be able to show each other is we can actually see things from a higher level. Entonces, lo que queremos enseñarnos a nosotros mismos es que podemos ver las cosas desde un nivel más alto. What we're learning how to do is transcend insanity. Estamos aprendiendo a trascender la demencia. The Course talks about that in terms of what it calls getting above the battlefield. El curso habla acerca de eso y se refiere a la idea de ver por encima del campo de batalla. So if you can get above the battlefield, you look down, you see the madness, you see the insanity, and you just let it be what it is. Entonces, si tú puedes subir por encima del campo de batalla y miras hacia abajo, puedes ver la demencia, la locura y simplemente dejar que sea lo que es. One of the things I like to say most often to students is don't let anything take the peace of God away from you. Otra cosa que le digo a los estudiantes es no permitas que nada te quite la paz de Dios. But that's what we do. Pero eso es lo que hacemos. This is why we need a retraining of the mind. Y por eso necesitamos un reentrenamiento de la mente. The course is a course in mind training. It says that in chapter 1. El curso es un curso en entrenamiento mental, eso lo dice en el capítulo 1. We've been seeing things very poorly. We've been seeing them from the standpoint of the ego. Hemos estado viendo las cosas pobremente desde el punto de vista del ego. The ego is the part of us which is insane. El ego es la parte de nosotros mismos que es demente. There's another part of us, thank God, literally, that's not insane. Hay otra parte de nosotros mismos, literalmente, gracias a Dios, que no está demente. And the Course calls this yourself with a capital S or your true identity. Y el curso lo llama que este es tu ser con S mayúscula o tu verdadera identidad. So if we're aware of who you are and you know yourself, if you know the Son of God, you cannot be hurt. Entonces, si eres consciente de lo que eres y sabes que eres el Hijo de Dios, entonces no puedes ser herido. All kinds of things could be said against you falsely and it would make no difference at all. Un montón de cosas falsas se podrían decir acerca de ti y no tendrían ningún efecto. Because you know who you are, you're a child of God, and a child of God cannot be hurt. Porque sabes quién eres, sabes que eres un hijo de Dios y un hijo de Dios no puede ser herido. Of course, physically, your body could be hurt. Obviamente, físicamente, tu cuerpo puede ser herido. But we're talking about the mind here. Pero estamos hablando de la mente aquí. And Jesus is going to the cross to show us that even when the body is hurt, he's able to forgive that. Y Jesús nos está mostrando, incluso cuando yo fui a la cruz y mi cuerpo fue herido, yo pude perdonar eso. So why can't we be more like he is? Entonces, ¿por qué no podemos ser más como Él es? What the Course is asking you to do is actually to remember Lo que el curso nos está pidiendo que hagamos es realmente recordar that you are the Christ, de que tú eres el Cristo, 100%. 100%. You're the same as Jesus. Eres lo mismo que Jesús. That's not our experience in the world, Esa no es nuestra experiencia en el mundo, but that's what we're reaching for. That's what we're going for. That's the memory we want to reincorporate into our minds. pero eso es hacia lo que vamos, hacia lo que nos encaminamos. Es la memoria que queremos reincorporar en nuestra mente. And then from that perspective, you would just automatically forgive. Y desde esa perspectiva, automáticamente perdonarías. In fact, as you don't have to do anything, you just recognize the truth. De hecho, ni siquiera tendrías que hacer algo, simplemente reconocer la verdad. No forgiveness is called for No se necesita ningún perdón, because you're not creating a problem. You're not seeing the problem. porque no estás creando un problema, no estás viendo un problema. One of the workbook exercises in the course is let all things be exactly as they are. Hay una lección en el curso que dice que todas las cosas sean tal como son. And if I let all things be exactly as they are, then I see the peace that's in the world. Y si permito que todas las cosas sean tal como son, simplemente veo la paz que hay en el mundo. By the peace, I mean the love. Y cuando digo paz, me refiero al amor. Those words really go together. Esas palabras realmente van juntas. So nothing is happening unless I think something is happening. Entonces nada está ocurriendo a menos de que yo crea que algo está ocurriendo.
And I can maintain my peace of mind even under very difficult circumstances. Y puedo mantener mi paz mental incluso en circunstancias muy difíciles. So we want to really watch, the course talks all about watching the mind. El curso habla acerca de observar la mente. Several times it will say either watch your thoughts or watch your mind. El curso dice en varias ocasiones, observa tu mente o observa tus pensamientos And don't let it be pulled off into this insanity y no permitas que se deje llevar por esta demencia, where you think that something has been done to you that is unforgivable. en donde tú crees que algo se te ha hecho que es imperdonable. That's why the course says there's no such thing as an unforgivable sin. Por eso el curso dice, no hay tal cosa como un pecado imperdonable. God does not forgive. Christ does not forgive. You do not have to forgive. Dios no perdona, el Cristo no perdona, tú no tienes por qué perdonar. Once again, because nothing happened. Una vez más, porque nada ha ocurrido. Now, it doesn't look that way in the world of form. Ahora, no se ve de esa manera en el mundo de la forma. It looks like something did happen. Se ve como si algo sí hubiese ocurrido. So a lot is being asked of us to be able to reach up to this higher place. It's only from the position of self, capital S, that you can forgive. Entonces se nos está pidiendo que vayamos a una perspectiva más alta, desde donde solo desde este ser con S mayúscula, ahí podemos perdonar. But being able to reach that point means that you've ever been able to reach a point of your own divinity. Pero alcanzar ese lugar significa que has llegado a reconocer tu propia divinidad. And that's really where you are all the time. Y ahí es realmente donde estás todo el tiempo. You're in heaven right now, Estás en el cielo justo ahora. if you can see heaven. Si puedes ver el cielo. If you can see it, if you can love everything you see, then you're there. Si puedes amar todo lo que ves, entonces estás ahí. There is nothing you cannot love, No hay nada que no puedas amar. even things that look difficult to love. Incluso cosas que se vean como difíciles de amar. I think I told you about an experience of a friend of mine who was a Chinese woman. Yeah. Creo que les he contado acerca de una amiga de la China que yo tengo, Who was going to kill herself que ella iba a cometer un suicidio on her bed, she said. en su cama. And prior to killing herself, well, she didn't succeed in killing herself, obviously. Y antes de suicidarse, obviamente no tuvo éxito. Instead of killing, she had an awakening experience. She had a mystical experience. En lugar tuvo una experiencia del despertar, una experiencia mística. And as a result of that, all she could do was love everything. Y el resultado de eso fue que ella solamente podía amar todo. There, she went down onto the street where she lived. Salió a la calle donde vivía And she was in this beautiful state of mind. y estaba en un estado hermoso en su mente. She sees dog poop on the sidewalk. Y vio excremento de perro en el andén And there's light coming out of the dog poop. y había luz saliendo del excremento del perro. And not a place you would expect to have light coming from. No es un lugar en donde esperes ver luz, But it was coming from everything. pero estaba viniendo de todo. Well, why was it coming from everything? Because she could see it coming from everything. ¿Y por qué estaba viniendo de todo? Porque ella lo podía ver viniendo de todo. So that's why this is a course in mind training. Entonces, por eso esto es un curso de entrenamiento mental And it's helping us to get out of insanity and into sanity. y nos está ayudando a pasar de la demencia a la sanidad. And sanity is a very peaceful place. Y estar en la sanidad, estar sano, es un lugar que es lleno de paz. Let's remember the foundation that was set up to publish the Course in Miracles Recuerden que la fundación que decidió publicar el curso is called the Foundation for Inner Peace. se llama la Fundación para la Paz Interior. Can you imagine there's anything in the world you want more than peace? ¿Te podrías imaginar algo en el mundo que quisieses más que paz? If you have peace of mind, then it's easy for you to love. Si tienes paz mental, entonces es fácil para ti amar.
And it's easy to forgive. Actually, no forgiveness is called for. Es fácil para ti perdonar. De hecho, sientes que no hay ningún perdón que necesites hacer, Because you're not seeing something that needs to be forgiven. porque no estás viendo algo que necesite ser perdonado. All you're doing is continuing to love. Lo único que estás haciendo es continuar amando. Let me tell you about an experience I had 50 years ago. Te voy a contar acerca de una experiencia que tuve hace 50 años. Actually, I think it was 60 years ago. Creo que son 60 años. So when I was in high school, Cuando yo estaba en el bachillerato, I had my first experience of falling in love yo tuve mi primera experiencia de enamorarme with my high school sweetheart. con mi chica de bachillerato de la cual me enamoré. Now, I had never fallen in love before. Yo nunca me había enamorado antes. I loved my mother and my father and the farm that I grew up on. Yo amaba a mi mamá, a mi papá, a la granja en la que crecí. And I loved the animals and the nature that was all around us. Y amaba a los animales y toda la naturaleza que estaba alrededor. But this was something that was very different. Pero esto era algo que era muy diferente. Yeah, this was becoming one with. Esto era volverme uno con. And all I wanted to do is give to her, give to her, give to her. Y yo lo único que quería hacer era darle a ella y darle a ella. So we both graduated from high school at the same time. Ambos nos graduamos a la misma vez del bachillerato And I went to college. y yo fui a la universidad, But she could not afford to go to college. pero ella no podía pagar una universidad. So she stayed home and got a job as a waitress in a hotel restaurant. Entonces ella se quedó en casa y consiguió un trabajo de mesera en un restaurante en un hotel. And while I was away, the wolves moved in. ¿The what? Wolves. Oh, y cuando yo me fui, llegaron todos los zorros sobre ella. And she was very pretty. Y ella era muy linda. And there was one guy in particular who would give her very big tips. Y había un tipo en particular que le daba unas propinas muy grandes And taking her attention. y tomaba toda su atención. And I was gone. Y pues yo ya no estaba. So what happened was that she ran away with this guy. Entonces lo que ocurrió fue que ella luego se escapó con este tipo. She told me she was going to do it before she did it. Y me dijo que lo iba a hacer antes de que lo hiciese. I went to spend the day before she ran away with her, trying to talk her out of it. Yo traté de pasar un día con ella, tratando de convencerla de que no lo hiciera antes de que lo hizo. I did not succeed. No tuve éxito. I was totally crushed. Y yo estaba totalmente pisoteado. My heart was broken. Mi corazón estaba roto. And it stayed broken for a long time. Y se quedó roto por mucho tiempo. But I never stopped loving her. Pero nunca paré de amarla. I never thought that she did anything wrong. Nunca pensé que ella había hecho algo equivocado. There was nothing to forgive. No había nada que perdonar. The love was always there. El amor siempre estaba ahí. And that's the important thing. Y eso es lo importante. 7 years later, she got a divorce. 7 años después, ella se divorció. And we got together for a little while. Y estuvimos juntos por un tiempo. But by that time, she had children. Pero ya en esa época ella tenía hijos. And I was living in New York. Y yo estaba viviendo en Nueva York. And it didn't make any sense anymore to try to get together. Y ya no tenía ningún sentido tratar de estar juntos. The point is, the love was always there, and I never felt like there was something to forgive. El punto fue que el amor siempre estaba ahí y yo nunca sentí que había algo que perdonar. Very often when somebody does something like that, they do it out of a need or out of their own selfishness. Muchas veces cuando alguien hace algo así, lo hacen por su propia necesidad o tal vez por su propio egoísmo. But that's not something we need to forgive. Pero eso no es algo que nosotros tengamos que perdonar. All we got to do is just keep loving. Lo único que tenemos que hacer es continuar amándolos. That is always the important thing. Eso siempre es lo importante. So
one of the lectures that I do is called Word Fasting, the Miracle Diet. Did you get that? Word Fasting? Word fasting. Ok. Bueno, hay una de las charlas que yo hago que se llama Ayuno de Palabras, la dieta del milagro. So what it is to watch very carefully the words that come out of your mouth. Y de lo que se trata es de observar cuidadosamente las palabras que salen de tu boca And see if any of those words betray you y prestar atención si algunas de esas palabras te traicionan in showing some place where you're insane. y te muestran algún lugar dentro de ti donde estás demente. For example. Por ejemplo, Let's say that you say something upsets you. digamos que dices que algo te enfada. Now, one of the things the course is about is trying to help us to maintain equilibrium. Una de las cosas que el curso trata de hacer es ayudarnos a mantener un equilibrio Or to have a balanced mind o tener una mente balanceada that cannot be shaken. que no puede ser tambaleada. So if you say you're upset, Entonces, si dices que estás enfadado, then you're out of balance. entonces estás fuera de balance. So you have to look at that and why did I allow this thing to bother my mind? Entonces tienes que mirar eso y preguntarte por qué estoy permitiendo que esto enfade mi mente. So it's the same thing in terms of looking and thinking that there's something that needs to be forgiven. Y es lo mismo cuando hablamos de, cuando estamos mirando algo que creemos que necesita ser perdonado. If you're upset, you think that there's something that needs to be forgiven. Si estás enfadado es porque sientes que hay algo que necesita ser perdonado. But we want to get back to that centered place where we see that there is no sin. Pero queremos regresar a ese lugar centrado en donde vemos que no hay ningún pecado. That's a very important concept in the course as well, the fact that there is no sin. Ese es un tema muy importante también en el curso, la idea de que no hay tal cosa como el pecado. You cannot do anything against God. No puedes hacer nada en contra de Dios. God does not have an ego. Dios no tiene un ego. God cannot be hurt. Dios no puede ser herido. Therefore, God cannot forgive you. Y por ende, Dios no te puede perdonar. And that's because God already forgave you a long, long time ago. Y eso es porque Dios ya te perdonó hace mucho, mucho, mucho tiempo. Back when the separation happened, Atrás, cuando ocurrió la separación. automatically it was right there at that very instant you left God, God kept loving you. En ese mismo instante en donde tú abandonaste a Dios, Dios te siguió amando. That's what the story of the prodigal son is about. De eso es de lo que se trata la historia del hijo pródigo, From the Bible, de la Biblia. you know the story. Ya saben la historia. Let's just look at a little of it. Miremos solamente una pequeña parte de esa historia. So there's a boy who asks for his inheritance. Hay un joven que pide su herencia And the Bible says he goes off and he spends it all on wanton living. y en la Biblia dice que él se va y desparrama, se gasta todo lo que le habían dado Wasteful living. de una manera no muy útil And all the money is gone. y todo el dinero se esfuma. And he's down at the bottom of the pit eating corn with pigs. Y él luego termina en un lugar en donde está comiendo con los cerdos And he has a revelatory experience. y tiene una experiencia revelatoria, He says, I can go home. reveladora. Puedo regresar a casa And I can say to my father, Father, forgive me. y le puedo decir, Padre, perdóname, I made a mistake. cometí un error. So what happens? Entonces, ¿qué ocurre? He comes back to his father. Él regresa a su padre He says, Father, forgive me. I have sinned. y le dice, Padre, perdóname, he pecado. And just like God, the father is an example of God in the story. Y el padre, que es un ejemplo de Dios en la historia, The father doesn't say a word about where he went or what he did. el padre no le dice nada acerca de a dónde se fue, qué hizo. The father doesn't say, that's right, you've been a very naughty boy. El padre no le dice, sí, está bien, has sido un chico muy malo, But I, a good man, will forgive you.
Pero yo, que soy un hombre bueno, te voy a perdonar. Father says nothing about where he went or what he did. No, el padre no le dice absolutamente nada de qué hizo, en dónde estuvo. All he says is get a gold ring and put it on his finger. Lo que dice es, traigan un anillo de oro y pónganselo en su dedo. Get some sandals and put them on his feet. Tráiganle sandalias y pónganlas en sus pies. Get a robe and put it on him. Traigan un abrigo y pónganlo sobre él. Kill the fatted calf. Traigan y, ¿cómo se dice? Sí, maten la oveja más gorda. Call in the musicians. Traigan a los músicos. We're going to have a party. Vamos a tener una fiesta. Because my son was lost and he's been found. Porque mi hijo ha estado perdido y ahora ha sido encontrado. He was dead and he came back to life again. Estaba muerto y ahora ha regresado a la vida. And that's the only thing that matters. Y eso es lo único que importa. Where he went, what he did. Lo que él hizo, a dónde fue. None of that matters. Nada de eso importa. The only thing that matters is he's home. Lo único que importa es que él ha regresado a casa. In the same way, the Course of Miracles really talks about heaven as home. Y de la misma manera, el curso habla acerca de nuestra casa como el cielo. And we're looking to get back home again. Y estamos tratando de regresar a casa de nuevo. But you don't have to die to go home. Pero no tienes que morir para regresar a casa. All you have to do is realize you already are home. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de que ya estás en casa. Right here, right now. Justo aquí, justo ahora. You're already a part of God. Ya eres parte de Dios. You've always been a part of God. Siempre has sido parte de Dios. God does not condemn you or judge you. Dios no te condena, no te juzga. God's just waiting for you to wake up from your dream. Dios simplemente está esperando que tú despiertes de tu sueño. And the Course is very clear about that. Y el curso es muy claro al hablar acerca de eso. This whole experience that we're having is a kind of a dream. Toda esta experiencia que estás teniendo es como un sueño. And sometimes it's got a bit of a nightmarish quality to it. Y algunas veces tiene una calidad de pesadilla. And we think that we've been cast out of heaven. En donde sentimos que hemos sido arrojados del cielo. But that's impossible. Pero eso es imposible. You're already home right now. Ya estás en casa justo ahora. That's why we say, be the love that you are. Por eso decimos, sé el amor que eres. And so we're constantly, from that state, we're constantly in a state of forgiveness. Entonces, estando en un estado de continuo perdón, Because there is in me no condemnation. podemos hacer eso porque dentro de mí no hay condenación. So if there's no condemnation in me, then there's nothing to forgive. Entonces, si no hay condenación dentro de mí, no hay nada que perdonar. And that's the way I want to learn to live Y esa es la manera en que quiero aprender a vivir all the time, todo el tiempo, regardless of what's going on. independientemente de lo que esté ocurriendo. So even if someone does something that would be seemingly something against me, Entonces, incluso si alguien hace algo que es aparentemente en contra de mí, I don't have to go crazy and say, look at this awful thing that was done. yo no tengo que volverme loco y decir, ay, miren lo que me están haciendo. It's nothing. No es nada. I have a study group that meets in our home. Tengo un grupo de estudio que se reúne en mi casa And one of the women is always chiding her husband y una de las mujeres siempre le está diciendo a su esposo, because she says he gets very upset in traffic. siempre lo está como, le da un codazo porque él siempre en el tráfico se enfada mucho And he starts attacking other drivers that like cut him off on the road. y comienza a atacar a otras personas que están conduciendo que le cortan el camino. But that's just a matter of mind training. Pero eso simplemente es cuestión de entrenamiento mental. In which I get to see that nothing happened. Y una vez eso se hace, puedo ver que nada ha ocurrido. Oh, this car just cut me off on the road. Este carro se acaba de meter en mi camino.
Am I going to let that take the peace of God away from me? ¿Voy a permitir que eso me quite la paz de Dios? Such a simple little thing. Algo tan pequeño y tan simple. This person didn't really hurt me. Esta persona realmente no me hirió. Nothing happened. Nada ocurrió. They did something a little strange. Hicieron algo un poco raro. But if I go crazy because they're crazy, then we're all crazy. Pero si yo me enloquezco porque él está loco, entonces todos estamos locos. So the course is just teaching us how to be sane. Entonces el curso realmente nos está enseñando cómo estar sanos All the time. todo el tiempo. And then there won't be anything you have to forgive. Cómo estar cuerdos todo el tiempo. Y luego It can be a little thing like somebody cutting you off on the road. Ya no habrá nada que perdonar. Puede ser algo tan pequeño como que alguien te corta el camino. It could be what would seem a big thing. O puede ser algo que parece ser grande. Like somebody being unfaithful to you. Como que alguien te es infiel. It doesn't make how small it is or how big it is. No importa cuán pequeño es o cuán grande es. The same change in mind needed in order for me to be healthy. Se necesita el mismo tipo de cambio mental para mi mente estar cuerda. It's just about learning how to see lovingly all the time. Se trata de aprender a ver desde el amor todo el tiempo. Once again, don't let anything take the peace of God away from you. Y una vez más, no permitas que nada te quite la paz mental. Nada te quite la paz de Dios. So I think that's the basic message for today. So if we want to go to questions now, let's begin to think about doing that. Creo que eso ha sido como lo más principal de la enseñanza. Podemos pasar a un poco de diálogo o preguntas si alguien tiene. Sí, Berito, vamos a mirar si hacen preguntas para hacérselas. Ok. Si las quieren poner en el chat. Tenemos una en YouTube, Nancita. Está en tu chat. Por favor, no la lean. Thank you, John. That was awesome. No preguntas. Oh, yeah, there is one on the YouTube channel. They're trying to get it. Oh, okay. Muy bien. I was just saying Tenemos that. una pregunta en YouTube, Verónica. Ok, dale. Él pregunta, ¿cuándo decir no y dejar que las cosas sean exactamente como son? Entre paréntesis, él coloca aceptación. Okay, so the question is when to say no and let things be exactly as they are, in quotes, acceptance. Right. When to say no is the question, I think, right? Yeah. Yeah, okay. So, essentially, we don't let one person hurt another person. Bueno, esencialmente, el principio es que no permitimos que una persona hiera a otra persona. For example, let's say that you, as an adult, there are two young children fighting. Por ejemplo, digamos que tú como un adulto, hay dos niños delante de ti que están peleando. So you don't want one person to hurt another person. Entonces tú no permites que uno hiera al otro. So you will step forward and you will break up the fight. Entonces tú vas a dar un paso hacia adelante y vas a romper la pelea. And the question isn't who started it. Y la pregunta no es quién la comenzó. Or even why it's happening. O incluso por qué está ocurriendo. All we're saying is, no, we can't let this happen. One child cannot hurt another child. Simplemente es interceder y, o sea, la idea es de que uno no hiera al otro, de que eso no está bien. All we're trying to do is bring sanity back into the situation. Estamos tratando de traer la cordura de nuevo a la situación. And we're not attacking and we're not blaming. Y no estamos atacando, no estamos culpando. We're just showing the children that this is not something that they can do. Simplemente le estamos mostrando a los niños de que eso no es algo que ellos puedan hacer. Now you can take that illustration and expand it in many other directions. Ahora puedes tomar esa ilustración y expandirla a muchas otras cosas.
and it would still apply. y aún aplicaría. We do not let people rape and No murder permitimos que las personas violen o asesinen if people do not know how to behave in the world. si las personas no saben cómo comportarse en el mundo. We have to stop them. Tenemos que pararlas. We don't really know how to correct them. Realmente no sabemos cómo corregirlas. We don't really know how to fix the situation. No sabemos cómo arreglar la situación. I mean, society does not know, La sociedad no sabe cómo, but we can stop it. pero sí lo podemos detener. And unfortunately, if somebody does not know how to behave in society, we must put them in prison. Y desafortunadamente, si una persona no sabe cómo comportarse en la sociedad, tenemos que ponerlos en la cárcel. What's necessary isn't even that we condemn those people. Y lo que es necesario no es ni siquiera que condenemos a esas personas. All we're saying is you can't behave this way. Lo único que estamos haciendo es decirles, no te puedes comportar de esta manera. I think I told you before that I used to teach in prison. Creo que les he contado antes de que yo enseñaba en las prisiones. I taught in prison for many years, Enseñé en las prisiones por muchos años, college courses cursos universitarios, in philosophy and religion, psychology. en filosofía, religión, psicología. And I met a lot of really wonderful students. Y conocí muchísimos estudiantes increíbles. I enjoyed them very much. Y me divertía muchísimo con ellos, los disfrutaba. I did not know their crimes. No sabía cuáles habían sido sus crímenes. In fact, we were told as teachers that we were not to inquire. De hecho, se nos decía como maestros que no podíamos indagar. If a student told you what they did, that's the student's business, but we were not to ask. Si un estudiante te contaba qué había hecho, ok, pero nosotros de nuestra parte no podíamos indagar. And sometimes when I would find out about what the crime was, Y muchas veces cuando nos dábamos cuenta de qué había sido el crimen, I would go, no, it's really hard to believe. yo les decía, wow, es muy difícil de creer. I'll tell one example. I may have used this before, but it fits in right now. Les voy a contar esta historia, creo que se las he dicho antes. One of the most wonderful students that I ever had Una de las estudiantes más mejores que tuve was a woman in the women's prison. era una mujer en la prisión para mujeres. She's the only student I ever had that I gave an A+ to. Fue la única estudiante a la cual yo le di en inglés se usa la nomenclatura de excelente como una A y él le puso una A+, o sea, súper excelente. Because she not only did her work, Porque ella no solamente hizo su trabajo, she also read every book in the bibliography in the back of the book that she could get her hands on. ella también leía todos los libros en la parte de atrás de la bibliografía del libro que yo le había dado, si los podía conseguir. She sat on the front row and asked brilliant questions. Ella se sentaba en la primera fila y hacía preguntas sorprendentes. And she was cheerful, and we often joked with each other. Y era muy positiva y hacíamos chistes los unos con los otros. So one night I'm leaving the prison Entonces, una noche yo me estaba yendo de la prisión with another teacher. con otro profesor. And while they're going through our briefcases to be sure that we're not smuggling anything, Y cuando estaban revisando nuestras valijas para asegurarse que no nos estuvimos llevando nada, I said to her, do you have Lisa as a student? yo le pregunté a este profesor, ¿tú tienes a Lisa como estudiante? She said, yes, I do. Y ella me dijo, sí. I said, isn't she wonderful? Y yo le dije, ¿no es ella encantadora? She said, yes, she is. You know her crime, don't you? She killed her daughter. Y entonces, ella me dijo, sí, ella es encantadora, pero ¿sabes cuál fue su crimen? Ella mató a su hija. And I said, no, I didn't know. Y yo le dije, wow, no sabía. Now, as it turned out, she drowned a baby in the bathtub. Y bueno, la historia es que ella ahogó a un bebé en la bañera. Sometimes people do crazy things. Algunas veces las personas hacen cosas dementes. It's not us to condemn them. No es nuestro rol condenarlos.
And sometimes too, in a case like that, you really have to think. Sometimes in a case like that, you really have to think. Y algunas veces en un caso así, realmente tienes que pensar. John, we have a follow-up question of Okay. the person that did that question. Okay, go ahead. Lucero, ¿quieres leer lo que puso Carlos en el chat? Que es como una segunda pregunta a la pregunta. Dice, disculpa, si no comprendí la respuesta con el ejemplo de los dos niños peleando. Es larga, Verónica, ¿se la quieres ir traduciendo? ¿O tú la estás viendo? Yo la estoy viendo. Bueno, dice, pero la Biblia, cuando traen a la mujer para apedrearla, él no lo impide con una acción, sino con una corrección de la mente. Solo les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No debería comprender que si los niños están peleando, soy yo, porque no está pasando nada. So he says, I'm sorry if I didn't understand your answer with the example of the little children fighting. But in the Bible, when they bring the woman to stone her, Jesus, I guess, doesn't stop the action. He just asks them to correct their mind. He just tells them, whoever is without sin, to throw the first stone. Given this, should I not understand that the kids are fighting because I'm the one that's fighting and nothing is happening? No, let's don't carry that too far. No llevemos esto al extremo. If they're really fighting in space-time. Si hay dos personas peleando, dos niños peleando, realmente están peleando dentro del espacio y el tiempo. And that's what you're witnessing. Y eso es a lo que tú estás siendo testigo de eso. And as an adult, you would not let one hurt the other. Y como un adulto no permitirías que uno hiriese el otro. Then you'd be giving in to one of their insanity. Entonces, si haces eso, estarías apoyando su demencia. It's true. I understand why you're asking the question that you're asking. Entiendo por qué estás preguntando esa pregunta. In terms of our always making up the world. En términos de que nosotros siempre estamos fabricando el mundo. That really means that we're always judging the world, we're always evaluating the world. Pero eso significa que siempre estamos juzgando el mundo, evaluando el mundo. But that doesn't mean that things don't sometimes need to be done in the world by way of correction. Pero eso no significa que no tengamos que hacer cosas en este mundo en términos de corregir situaciones. If you see a need, you will respond to the need. Si tú ves una necesidad, vas a responder a esa necesidad. If somebody asks you for money on the street, Si alguien te pide dinero en la calle and you have something that you could give them, y tienes algo que les puedas dar, you will give it to them se los vas a dar because you have compassion on them. porque tienes compasión hacia ellos. And it makes you richer to know that you can have that kind of abundance. Y te hace sentir a ti más rico por saber que tienes esa clase de abundancia. So you're just sharing with the world, you're giving to the world. Entonces simplemente estás compartiendo con el mundo. Sometimes we're giving, sometimes we're helping to fix something. A veces damos o a veces ayudamos para arreglar algo. But so ask if that's satisfactory for the question answer. ¿Eso está mejor, Carlos? Yes, thank you so much. Okay. It's an honor. Again. Okay. Dale, siguiente pregunta. Sí, tenemos una pregunta aquí en el chat de Wilber. Dice, ¿puedes ponerme un ejemplo de una cosa difícil que puedas perdonar, similar a lo que Jesús perdonó en la cruz? Y así tener la iluminación como Jesús. He says, can you give me an example of something very difficult to forgive, similar to what Jesus went through on the cross, in order to have the same illumination that Jesus did? Enlightenment. Well, anything that would be a betrayal. Cualquier cosa que se podría ver como una traición. That you let go of the idea that it was a betrayal.
que tú puedas soltar la idea de que eso fue una traición. Right? That'd be the basic example. But in the case of Jesus, too, we've also got the fact that there's physical punishment. En el caso de Jesús también tenemos la cuestión de que estaba siendo agredido físicamente. That's what he calls an extreme example. Y por eso él lo llama un ejemplo extremo. The Course also says that we learn through extreme examples. Y el curso también dice que aprendemos a través de ejemplos extremos. Because it's extreme examples that can really change us. Porque son ejemplos extremos los que realmente nos pueden cambiar. That's why Jesus, this was an extreme example. Para Jesús eso fue un ejemplo extremo. But nothing happened. Pero nada ocurrió. The body they can kill. El cuerpo pueden matar. God's truth abideth still. Pero aún la verdad de Dios reina. His kingdom is forever. Su reino es para siempre. That's the last line of a hymn by Martin Luther. Esa es la última palabra del himno de Martin Luther. You cannot be killed. No puede ser matado. The body can be killed, El cuerpo puede ser matado, but that's not who you are. pero eso no es lo que tú eres. Or it's who you are only in temporal and only in space-time. O es lo que eres, pero solamente dentro de ese tiempo temporal, Space-time is not eternal. Heaven is eternal. de este espacio temporal. El espacio y el tiempo no es eterno, el cielo es eterno. Okay. Tenemos otra. Sí, otra pregunta de María dice, si el perdón no se da porque nada pasó y cada uno de quienes me rodean hacen el rol que yo les asigné, ¿cómo liberar al otro del rol que ya, del rol que ya no lo haga más? Okay. This question says, if forgiveness doesn't happen because nothing happened, and everyone that is around me is carrying out the role that I gave them, how do I free them from this role so that they don't continue doing what they're doing? Well, simply by recognizing that you gave them a role. Simplemente al reconocer que tú les diste ese rol, That's something that you put onto them. de que eso fue algo que tú les pusiste encima a ellos. You have some sort of expectation or anticipation Si tienes alguna clase de expectativa about the way that they're supposed to behave. o anticipación acerca de cómo crees que ellos se deberían comportar They don't behave that way. y no se comportan de esa manera, So it gives you an opportunity to get upset. entonces eso te da a ti una oportunidad para enfadarte, But you don't have to get upset. pero no tienes que enfadarte. You're going crazy and going to help the situation. El que tú te enloquezcas no va a ayudar la situación. All you're showing is that you cannot be hurt. Lo único que estás mostrando es que no puedes ser herida. What Jesus is doing on the cross is showing he cannot be hurt. Lo que Jesús está haciendo en la cruz es mostrarnos que Él no puede ser herido. Jesus was convinced, knew that he was not a body. Jesús sabía que Él no era un cuerpo. That's a little bit more difficult for us ordinary human beings. Eso es un poco más difícil para nosotros, seres humanos ordinarios. We're very identified to this thing. Estamos muy identificados con esta cosa. We do think that this is who we are. Sí pensamos que eso es lo que nosotros somos. But the Course is very clear that I am not a body. Pero el curso es muy claro en decir, no soy un cuerpo. So we're learning how to move in that direction. Entonces estamos aprendiendo cómo ir en esa dirección. I had an interesting experience not too long ago. Yo tuve una experiencia interesante hace un poco. I had COVID and I had it really bad. Me dio COVID y me dio muy fuerte. I was in the hospital for 24 days. Estuve en el hospital por 24 días. In fact, I almost died. De hecho, casi me muero. 3 different doctors said, you're lucky to be alive. 3 doctores diferentes me dijeron, tienes suerte de estar vivo. And in the middle of that experience, maybe 2/3 of the way through it, Y en la mitad de esa experiencia, como 2/3, I woke up one night me desperté una noche and I realized that I could go. y me di cuenta de que yo me podía ir.
And I realized I was in the decision point. Y me di cuenta de que estaba en un punto decisivo. And I decided not to go. Y decidí no irme. Although it looked very enticing, Aunque esa idea era muy tentadora. because if I let it go, I would be free of all pain. Porque si soltaba, si me iba a estar libre de todo dolor. I would be free of everything. Iba a estar libre de todo. But I also knew that my family needed me. Pero también sabía que mi familia me necesitaba. My wife needed me. Mi esposa me necesitaba. My grandchildren need me. Mis nietos me necesitan. So I decided to come back. Entonces decidí regresar. It was an interesting decision. Y fue una decisión interesante. And at that point, then I started getting well after that. Y en ese punto, después de eso, comencé a mejorarme. I started getting energy again. Comencé a tener energía otra vez. It took a long time, Y tomó mucho tiempo, several weeks, varias semanas. but I came back. Pero regresé. You look better than ever. Que se ve mejor que en cualquier momento, ¿cierto? Le estoy diciendo. That's actually true. I feel like I have more energy now than before. De hecho, eso es verdad. Siento que tengo más energía ahora que antes. ¿Otra preguntas? ¿Hay otra pregunta, mi Nancy? Sí, hay más preguntas. Micrófono, Nancy. Perdón. Dice Liliana, ¿por qué cuando me dicen que piense en las personas que quiero o debo perdonar, hago el trabajo y el ejercicio del perdón y quedan perdonadas? Pero nuevamente, en otro momento, en otro ejercicio, en otro día, me piden que piense en las personas que quiero y debo perdonar y nuevamente vienen a mi cabeza las mismas personas. Entonces el ejercicio de perdón es continuo, permanente, eterno, nunca termino de perdonar. So the question is, why, when they tell me to think about the people that I want and need to forgive, I do the work and the exercise of forgiveness and they're forgiven. But then again, in another exercise on another day, in another moment, I'm asked to think of the people that I need and want to forgive. And then the same people come into my head again. Of course. So is the exercise of forgiveness continuous? Is it permanent? Is it eternal? Do we ever finish forgiving? Yeah, I understand that very well. Entiendo muy bien esa pregunta. We want to forgive. We want to let go. Nosotros queremos perdonar, queremos soltar. But you're right. Really letting go is hard. Pero realmente soltar es duro. And even though you do the exercise, you still carry it around with you. Y aunque hagas los ejercicios, aún llevas eso contigo. So you're right. The exercise is just the beginning step. Entonces sí, los ejercicios son solamente un primer paso. We have to see why it's important to let this go. Y tenemos que ver por qué es importante soltar esto. And it's not just something I do with my head. Y no es solamente algo que hago con mi cabeza. It has to be a head-heart experience. Tiene que ser una experiencia de cabeza y corazón. Where I can really let go and say it doesn't make any difference. En donde realmente puedo soltar y decir, no hace ninguna diferencia. You must be able to understand that you cannot be hurt. Tienes que realmente entender de que no puedes ser herido. Sometimes we put ourselves in strange situations. A veces nos ponemos a nosotros mismos en situaciones extrañas. Let's take a very difficult example. Tomemos un ejemplo difícil. When one person in a couple Cuando una persona en una pareja is unfaithful. Es infiel. Now, that's perfectly possible to let that go. What was that? It's perfectly possible to let that go. Es perfectamente posible soltar eso.
to recognize that you still love them, reconocer de que tú aún los amas, regardless of what happens. independientemente de lo que ocurra. Which is why I gave the illustration about my high school sweetheart. Esa es la razón por la cual les di esa ilustración de mi novia en el bachillerato. It didn't make any difference what happened. No hacía ninguna diferencia lo que ocurría. I still loved her Yo aún la amaba and continued to do so y continúo haciéndolo for years. por muchos años. Continue to do so now, Continúo haciéndolo incluso ahora, although she passed away many years ago. aunque ella ya dejó su cuerpo hace muchos años. Love cannot be hurt. El amor no puede ser herido. We sometimes put ourselves in these difficult situations. A veces nos ponemos a nosotros mismos en estas situaciones difíciles. We bring the law into our relationships. Traemos las leyes a nuestras relaciones. And then we say, if you do this, you'll be breaking the law. Y decimos, si tú haces esto, vas a romper las leyes. So if the person truly comes to you and asks for forgiveness, Entonces, si una persona viene a ti y realmente te pide perdón, it should actually be really easy to do so. realmente debería ser muy fácil hacerlo. All you're saying is that you recognize that it's a struggle. Lo único que estás haciendo es reconocer de que eso ha sido una lucha. And the really big forgiveness Y el perdón grande realmente, the major forgiveness el perdón más grande, is forgiving ourselves, es perdonarnos a nosotros mismos, is forgiving ourselves for getting caught on this, es perdonarnos a nosotros mismos por engancharnos con esto, for getting stuck on this, por atascarnos en esto and for finding it so difficult. y por hacer de esto algo tan difícil. And if you recognize that the love really is there, Y si reconoces que el amor realmente está ahí, then you can allow that love to transcend entonces puedes permitir que ese amor trascienda your insanity, tu demencia and it will go away. y se va a ir. Again, that can only really happen from a higher position. Y de nuevo, eso solamente puede ocurrir desde una posición más alta. So one of the difficulties is you've not quite reached the higher position yet. Entonces, lo difícil es que tal vez no has llegado a ese punto más alto. We want to be able to see it the way Jesus sees it, the way God sees it. Queremos poderlo ver de la manera en que lo ve Jesús, en la manera en que lo ve Cristo. And on that level, it's for sure that nothing has happened. Y en ese nivel ciertamente nada ha ocurrido. It's in your mind. Está en tu mente, It's not in anybody else's mind. no está en la mente de nadie más. Ask the Holy Spirit to help you Pídele al Espíritu Santo que te ayude engage in this forgiveness process. en este proceso de perdón. Muy bien. Thank you, John. Mm-hmm. Gracias, John Berito. No sé si haya espacio para otras preguntitas. Do you have time for more questions? We can go to a few more minutes. Sí, un par de minutos más. Alejandra nos pregunta, ¿en su práctica ha aplicado alguna técnica en particular para vivir en paz todo el tiempo? In your practice, do you apply any particular technique so that you can remain in peace all the time? I don't know that it's a matter of technique. No creo que sea cuestión de una técnica. It's just a matter of understanding Es cuestión de entender and let it sink into you. y permitir que ese entendimiento se vaya muy a lo profundo de ti, In such a way that it becomes permanent, de tal manera que se vuelva algo permanente, where it's very unlikely that you will be shaken. en donde sea muy improbable que tambalees de ahí, Where it's very unlikely that something is going to take the peace away from you. en donde es muy improbable que las cosas te quiten la paz de Dios. That's not to say something like you're not going through pain when someone close to you dies.
Eso no significa que no experimentes dolor cuando alguien cercano a ti muere. Those kind of things happen. Esa clase de cosas suceden. And you may cry. Y puede que llores. Of course you will cry. Obviamente vas a llorar. It's not about forgiving anything. No se trata acerca de perdonar nada. This is life. Esto es la vida. And the process is going through it. Y el proceso de atravesarla. So don't stop yourself from going through it. El proceso es atravesarla. Entonces no te pares a ti mismo de atravesarla. Cry your eyes out if you want to. Sácate los ojos llorando si quieres. And you will feel better. Y te vas a sentir mejor. Because you did not deny the feeling. Porque no negaste esa emoción. And the idea is to feel clean and to release. La idea es sentirte liberado y limpio. Yeah. This is a school, this life we're in. Esta vida en la que estamos es un colegio. And we chose to be here. Y elegimos estar aquí. We signed up for this class. Nos inscribimos a esta clase. You pick the body and the time and the space. Elegimos el cuerpo y el tiempo y el espacio. So the best thing we can do is to learn what we came here to learn. Entonces lo mejor que podemos hacer es aprender lo que vinimos a aprender. And same thing, and to let go of our insanity. Y lo mismo, dejar nuestra demencia, soltarla. God's just waiting on you Dios solamente te está esperando. with infinite patience. Con infinita paciencia. In fact, it's not even something that's happening in time. De hecho, ni siquiera es algo que está ocurriendo dentro del tiempo. Time is a part of the illusion, El tiempo es parte de la ilusión. which is why you're already home. Y esa es la razón por la cual ya estás en casa. Otra, please. Otra pregunta. Gracias, John. Dice, John, ¿puedes aclarar aquello que aparece en el curso ante una situación conflictiva aparente? ¿Quiero ser feliz o tener la razón? ¿Significa no juzgar y elegir saltar el error? ¿Puedes dar un ejemplo? Gracias, John. He's saying, John, can you clarify when it says in the course and it's talking about a difficult situation, apparent difficult situation, and it says, would I rather be happy or be right? Does this mean not to judge and to see through the mistake? Can you give us an example? Thank you. Well, the ego likes to be right. Al ego le gusta tener la razón. It likes to be right about everything. Le gusta tener la razón acerca de todo. But sometimes we make mistakes. Pero a veces cometemos errores. And it's really helpful just to recognize that we made a mistake. Y es muy útil simplemente reconocer que hemos cometido un error. And to let that go. Y soltar eso. You don't have to be right. No tienes que tener la razón. Not at all. En absoluto. We make mistakes. We say the wrong thing. Cometemos errores, decimos lo equivocado. We may hurt somebody else. Pueda que hiramos a otra persona. In which case, it's best that we just ask for the forgiveness. Y lo mejor tal vez sea que les pidamos perdón. And hopefully it will come our way. Y probablemente esperemos que mejoremos. I think one thing we don't realize is that most people are much more forgiving than we think that they're going to be. Algo que es sorprendente es que las personas realmente tienen una aptitud mucho más grande para perdonar que lo que nosotros creemos. Again, as I said before, the difficulty is forgiving ourselves. Y lo que dije antes es que lo más dificultoso realmente es perdonarnos a nosotros mismos. That's the thing we kind of foster and let burn inside. Eso es muchas veces algo que le seguimos poniendo leña al fuego. But we need to recognize we're all on the path. Y tenemos que reconocer que todos estamos en el camino. And we're not perfect yet. Y aún no somos perfectos. But we're learning how to become perfected. Pero estamos aprendiendo cómo volvernos perfectos.
The ego likes to be right. Al ego le gusta tener la razón. Forget about right. Olvídate de tener la razón. It's more fun to be happy. Es mucho más divertido estar feliz. Entonces, Severito, si tenemos espacio para una más, para la última. Do you have time for one last one? Yeah, last one. Dale, la última. Ahora nos dice que si nos puede compartir si sintió miedo cuando tuvo COVID. Were you afraid when you had COVID? No. No. Like that needs translation. What could happen? You're going to die? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a morir? Big deal. Gran cosa. We're all going to do that. Todos vamos a hacer eso. Okay, muy bien, gracias. Muy bien, ya estamos, gracias. Gracias por entrar. Gracias por invitarme. Thank you, John. That was See wonderful. you in December? Sí, nos vemos en diciembre. Yep. Muy bien. Gracias, gracias, gracias infinitas, John, y a ti, Berito, por la impecable traducción y a todos y cada uno por estar acá. Pues, John, solo nos transmites esa inocencia de una mente que se ha perdonado a sí misma y que realmente lo podemos sentir como experiencia, porque el amor se siente, el amor se transmite, se expande y eso lo podemos sentir contigo aquí ahora. Yeah, Y what you transmit to us, John, is the innocence of a mind that has truly forgiven itself. And thank you a million. We love you so much. We can Gracias. feel it. Empezamos, Berito, Ahora se mantiene. empezamos con la oración de perdónanos nuestras ilusiones, Padre, porque realmente Él nunca nos ha condenado. Dios no nos ha condenado. Es el perdón hacia nosotros mismos y hacia nuestra propia locura. Eso es, John, lo que nos dejas hoy en toda esta experiencia. Así que gracias a ti por estar aquí también, por estar presentes y dispuestos a soltar nuestra locura y a volver a la cordura, al amor que siempre está, nunca ha dejado de estar. Así que gracias. Vamos a ver un video a continuación de Jesús.